Bienvenidos al video de hoy. Hoy en Perfil de Corredor les voy a contar una historia, pero descubrí que es muy aburrido estar yo hablando solo con la cámara, entonces invité a mi hermana para contarle a ella que no tiene mucha idea de lo que se trata de estos temas de correr. Ah, sí sé, porque me hablas mucho de eso. O sea, sí, pero esta historia particularmente, güey, o sea, muchos conocen como una parte, pero no toda, entonces por eso la investigué a fondo. Yo no conozco nada. Así que por eso traje el libro de Perfiles de Corredor, que es una libreta con hojas pegadas, pero Muy bien. en el universo de Fernando existe el libro del Perfil de Corredor. Y hoy vamos a hablar sobre Abebe Bikila. No es albur. ¿Abebe? ¿Así se llama? Abebe Bikila, es africano. Este es, güey, No sé por qué. Ok, qué bonito nombre. esta historia tiene cosas como del efecto mariposa, de Rudy Cursi y cualquier película gringa de motivación deportiva. ¿Y es de correr? Es un corredor, güey. Ahí está. Pero su historia es de correr. Sí. Hoy en día, cuando pensamos en campeones de maratón, desde los maratones de tu ciudad, los internacionales o las olimpiadas, automáticamente nos vienen a la mente los corredores de origen africano. No es un tema racista, aclaro. Simplemente los corredores originarios de este continente han dominado las carreras de fondo por muchos años. Y a mí no me venía a mente eso, pero bueno. Pero hay gente que sí. Pero esto no siempre fue así. Ok. ¿Ok? Pero este es africano, ¿no? Sí, güey. O sea, Ya. Prosigue. ahorita ya estamos acostumbrados a que siempre Porque que veas hubo una época. a los que ganan son corredores africanos afrodescendientes. Esto, o sea, esto ya tiene mucho tiempo que han dominado. No siempre fue así. Güey, te estoy... Prosigue. No, sí. Esta historia inicia en Yato, una aldea etíope, un 7 de agosto de 1932, cuando nace Abebe Bikila. No hay mucha información de su infancia. A diferencia de otros atletas legendarios, él empezó algo tarde en el atletismo. Se cuenta que mientras trabajaba como guardia imperial, vio a unas personas desfilando en el palacio del entonces emperador Haile Selassie I. Estas portaban el uniforme oficial de su país, pues habían participado en las Olimpiadas de Melbourne en 1956 y se sabe que este fue el momento de Eureka. Como miembro de la guardia, le llamó la atención el hecho de representar a su país con el solo esfuerzo de sus piernas. Descubrió que su destino era ser corredor olímpico, así que con la ayuda de su entrenador sueco, Onni Niskanen, empezó a ganar competencias de fondo en los campeonatos de las Fuerzas Armadas etíopes, entre ellas el maratón. Sin embargo, fuera de este círculo de las Fuerzas Armadas, era poco conocido. O sea, vio a alguien con el uniforme y dijo, yo quiero, jalo. Es que, güey, cuando estás en las Fuerzas Armadas de cualquier país, te inculcan mucho esto del nacionalismo. Fue como que, mira, puedo representar a mi país sin que me... Puedo enorgullecer a mi país. Fue sin como... que me maten. Ajá, puedo representar al país sin que me balacien. Suena un buen trato. O sea, es un buen trato. Ok. ¿Dónde me quedé? Sí. Fuera de este círculo él no era conocido, por lo que no fue elegido para el equipo olímpico. Y aquí terminaría nuestra historia. Pero nos hemos dado cuenta que muchas veces las cosas que tienen que ocurrir, ocurren. Ya sé. O sea, por ejemplo, cuando Dalí conoció a Disney y sacaron el corto de Destino. Qué bonito. Cuando Checo entró a Red Bull. Y en el caso de Abebe, uno de los corredores del equipo de Etiopía se lastimó jugando fútbol 15 días antes de las Olimpiadas. Destino. Entonces fue de, bueno, tráiganse este güey de las Fuerzas Armadas. Por eso dices lo del efecto mariposa. Casi. Ok. Bueno, aquí yo siento que fue un poquito más como Rudy Cursi. ¿No pudiste? Ajá. Entonces él entró como reemplazo para ir a las Olimpiadas de Roma. Fue como que, bueno, tenemos que completar la nómina. Tráiganse este güey que dicen que corre chido. Yo se voy a decir, corro chido. Que alguien se lastime. Ya en Italia, Abebe recibió un par de tenis Adidas, pues ellos eran los patrocinadores del evento. ¿En 1930? Italia, 1960. O sea, ya tiene 30 años este vato. Güey, él nació el 7 de agosto del 32. ¿Y desde entonces hay Adidas? Wow. Adidas existe desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Por así. Algún día haremos la historia de Adi Dassler y su hermano y la guerra de Adidas y Puma, que sigue hasta hoy en día. Qué fuerte. Así fue. ¿Qué? Sí. Probó varios modelos, pero no logró sentirse cómodo con ninguno de ellos. Y así fue como el 10 de septiembre de 1960, cuando mi papá tenía como 3 meses de nacido. Al caer la noche, porque el maratón era nocturno, Abebe se paró en la línea de salida dispuesto a correr como lo hacían las llanuras de su natal Etiopía. Es decir, totalmente descalzo. Como los de aquí en México. No, ellos usan guaraches.
También. Bueno, algunos descalzos. Pero sí, güey, o sea, y por eso creo que mucha gente conoce parcialmente la historia de Bikila. Porque comparten la foto de que va corriendo descalzo y no falta el boomer idiota que pone de no necesita tanta tecnología, vean cómo se hacía antes. Y es de, güey, no te sabes la historia, No tienen que ver sabes este el video. contexto. Context Tus matters. piecitos no crecieron como los de estos Ajá. piecitos. Claro que las suaves llanuras de la tierra diferían bastante de las calles pavimentadas y adoquinadas de la capital italiana. Ay, valió. Pero aún así se mantuvo a la cabeza junto con Radi Ben Abdeselam, el marroquí que era el gran favorito para ganar este año. Pero, y lo consulté y esto no es poesía histórica, varias fuentes lo confirman así. Cuando pasaron el obelisco de Aksum, un monumento originalmente etíope que los italianos expropiaron cuando invadieron Etiopía, fue como si Abebe se sintiera en casa y apretó el paso para cruzar la meta en primer lugar, logrando el primer oro olímpico en la historia de Etiopía y de todo el continente africano. Además de establecer una nueva marca mundial con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. Como dato extra, la meta del maratón fue el Arco de Constantino, el mismo lugar desde que el Mussolini había partido años antes con su ejército a la conquista de Etiopía. Entonces, si lo ves de una forma como más amplia y poética. Muy poética. Si le rebuscas. Ajá. O sea, Abebe conquistó en la tierra que había invadido su país años antes. O sea, invadieron su tierra. Pero él ganó el maratón, güey. O sea, algo hizo. O sea, de lo perdido. Güey, recuperado. Pero ve lo que el vato entró. Él quería correr las Olimpiadas porque era su forma de representar a su país. Y él lo representó muy chido. En una tierra que los había atacado. O sea, y terminó en el mismo punto que ellos habían partido para invadirlos. España, here we go. Idiota. No sé qué. Oye, entonces él empezó el estereotipo de que la gente de África gana maratones. Sí. Sí, la verdad es que sí. O sea, porque por ejemplo aquí en León tú te fijas en cualquier carrera de las de 10 kilómetros y hay buenos corredores mexicanos. Pero siempre hay un promedio más alto. Pero el promedio más alto son personas originarias de África o afrodescendientes. Interesante. Y aquí lo que te digo que es como otro efecto mariposa. Ya es que al principio te dije que Abebe era miembro de la Guardia Real. Bueno, resulta que este señor Haile Selassie I ascendió al trono en 1930. Pero en 1936, cuando Mussolini invade Etiopía, él se exila a Inglaterra para estar a salvo. Después, con ayuda de Inglaterra, regresa y reconquistan Etiopía, que es cuando ya tiene una guardia real y por eso lo asignan a Abebe a cuidarlo. O sea, no estoy diciendo que Mussolini es una buena persona, pero... No estás diciendo eso. No, pero por... O sea, como la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia... Está bien loco eso. Ajá, o sea, ya cuando ves la historia como de lejos es de, güey, por esto pasó esto, pasó esto, pasó esto. Es una cosa que lleva a otra y conecta los puntos hasta que llega a un efecto dominó histórico que terminó con Abebe en el maratón. Wow. 4 años después de Roma 1960, en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 volvió a participar en el maratón. Ahora en las circunstancias se veían un poco más complicadas. Para empezar, el clima estaba un 90% de humedad, que cuando corres es casi como ir respirando agua, está horrible. Incluso cuando empezó la carrera, tenían neblina. Además, como si fuera una broma del destino. ¿Y eso es malo? Pues sí, o sea, es demasiada humedad, güey. Ok. O sea, era tanta humedad que había neblina. Ya. Y además, como si fuera una broma del destino o un estúpido recurso de algún escritor con hueva, Abebe fue intervenido por una apendicitis a solo 40 días del maratón. Así que pasó una semana hospitalizado por una apendicectomía de emergencia. O sea, le quitaron el apéndice. Sí, sé que es una apendicitis, güey. Para los amigos en casita. Mi sorpresa es ¿y aún así pudo correr? Sí, güey, 40 días después de la cirugía que estuvo una semana hospitalizado. Wow. Aunque ahora sí corrió con tenis. O sea, ya tuvo tiempo de probarlos, ya veo que sí. La apendicitis requiere tenis. Sí. Logrando así bajar su marca a 2 horas, 12 minutos, 11 segundos, con el segundo lugar a 4 minutos de distancia. Y no ganó. Ganó. No que el segundo lugar. El segundo lugar a 4 minutos de distancia. A la velocidad que corren, el vato estaba como a 1,5 kilómetros. O sea, de la oficina al centro estaba el otro vato. O sea, lo aplastó.
al segundo lugar. ¿Y luego? Para sorpresa de todos, Abebe se veía relajado y tranquilo al cruzar la meta, a diferencia de los demás corredores, puesto que de los 68 que empezaron, 10 se retiraron de la carrera y ni siquiera llegaron al final, y los demás tuvieron tiempos muy malos. Fue un día pesado. Yo creo que sí. Así que no solo rompió su récord, sino que se convirtió en el primer atleta de la historia en repetir una medalla de oro en maratón, cosa que solo han conseguido 2 personas después de él. Waldemar Sierpinski en Montreal 76 y Moscú 80, y Eliud Kipchoge en Brasil 2016 y Tokio 2021. ¿Recién? Sí, las pasadas. Se dice que para no aburrirse, esos entrenamientos de distancia solía practicar la cacería por resistencia, que consiste en perseguir a una presa hasta agotarla, pues la mayoría de los mamíferos no están diseñados para correr largas distancias. O sea, los vatos se esconden en la llanura, le avientan una flecha a un... ¿A qué? Ajá. A un animal. Ay, ¿cómo se llaman? A un antílope, los que comen los leones en el Rey León. Y lo dejan herido. Obviamente, güey, una persona en su vida va a alcanzar un antílope corriendo. Pero el antílope me alcanza a mí primero. Ajá, pero lo persiguen hasta que el antílope se muere de fatiga. ¿Es en serio? Está documentado. ¿Cuánto es eso? Pues pueden ser 40, 30 kilómetros, 3, 4 horas. Pero primero le avientan una flecha, o sea. Sí, pero aún si no la atinan, el chiste es ahuyentarlo y seguir al mismo hasta que se cae fatigado. ¿Y ese es su entrenamiento? Pues lo hacía. Pues es que lo hacía porque él se aburría corriendo así nada más por nada. Tú puedes soltar a Pancho y órale. No se muere. Pancho no, se muere primero a las 2 cuadras, güey. En las Olimpiadas de México 68, Abebe Bikila, de 36 años, era el favorito para ganar el maratón y así lograr la triple medalla de oro, cosa que hubiera sido. Pero molestias en la rodilla y el mal de altura lo obligaron a abandonar en el kilómetro 15 o 17, depende de la fuente que consultes. Y este maratón fue ganado por su connacional Mamo Wolde con un tiempo de 2 horas 20:26. O sea, el legado de Abebe es que a partir de él muchos atletas africanos se dieron cuenta que podían hacerlo. Y desde entonces ha sido un semillero de supercorredores de larga distancia y también de corta distancia. Fue el precedente para que las personas dijeran, ajá, mira, o sea, todo el mundo cree que no se puede hasta que una persona va y lo hace. Qué chido. Bueno, que también después dicen, ha de estar bien fácil. Y ahí salen luego lo que decíamos ayer, lo bueno no se hace fácil. Abebe ya estaba posicionado como un héroe nacional, a pesar de que en México no pudo ganar. Y había conquistado el sueño olímpico. Pero si algo nos enseñan las películas de Luis Estrada, el que hizo El Infierno y La Dictadura Perfecta, es que la vida es cool. Aquí no decimos groserías, pero no hay una mejor palabra para describir lo que pasó. Ay, no, ¿ahora qué? En 1969, Bikila sufrió un accidente conduciendo su bochito. Ay, no. Güey, estoy seguro que el bochito se lo dieron como premio o sea... ¿Por qué no se puede comprar un bochito él solito? Y pues digo, o sea, tenía un estatus de héroe nacional. O sea, el vato... Wow, ajá. Tuvo un accidente en su bochito y quedó parapléjico. No, mami. Ay, no. ¿Pero por qué será que siempre le pasa eso a la gente? O sea, si específicamente te dedicas a ser bailarín, te las piernas. Güey, si quien voló descalzo por las calles del país que lo conquistó. Lo conquistó un bochito. Ahora pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas, incapaz de utilizar sus piernas. Ay, qué feo. Respecto a esto, Abebe dice: los hombres de éxito conocen la tragedia. Fue la voluntad de Dios que ganase los Juegos Olímpicos y fue la voluntad de Dios que tuviera mi accidente. Acepto las victorias y acepto la tragedia. Tengo que aceptar ambas circunstancias como hechos de la vida y vivir feliz. ¡Qué iluminación! Güey, cualquiera se hubiera agarrado, bueno, no patadas porque era cuadrapléjico, pero cualquiera se hubiera molestado. Tampoco mucho. Tú que no eres cuadrapléjico, ¿cómo te agarras a patadas? Al bocho, no sé, ustedes quitas con algo. Güey, pero este vato, qué templanza, es decir, de... ¡Qué iluminación espiritual! Le seguimos. Ni Buda. Fue invitado de honor en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Esos Juegos Olímpicos de Múnich, donde al entrar en silla de ruedas la multitud estalló en ovaciones reconociendo a un héroe. No toda la multitud.
siendo realistas. Bueno, lo reconocieron. Abebe Bikila falleció un año... Si no entendieron ese chiste, Qué bueno. les falta historia. Abebe Bikila falleció un año después, a los 41 años, de una hemorragia cerebral, producto del mismo accidente que lo dejó en silla de ruedas. Fue despedido por una multitud de 65,000 personas, incluyendo el mismísimo emperador Selassie. No pasaban muchas cosas en ese pueblo, ¿verdad? Güey, es que es como cuando se murió Héctor Sina, que medio Brasil se atascó para seguir el funeral. Supongo. O sea, algo que he aprendido cuando veo la historia de deportistas y todo es que la gente le da mucho valor a los logros deportivos. Porque si te fijas realmente, o sea, ahorita realmente el deporte no siempre lo haces por dinero. Tal vez. O sea, los futbolistas lo hacen por dinero, me queda claro. No, ay, sí les gusta. O sea, también les gusta, güey, pero en deportes que no son tan mainstream, Ok. o sea, sí tiene más que ver con ese factor de gloria. Y creo que por eso mucha gente reacciona a eso. Por eso 65,000 personas fueron a despedirlo, incluido el emperador. El legado de Abebe fue muy importante. Ganó 13 de los 12 maratones en los que compitió. Y antes de Etiopía no tenía ninguna medalla de oro. Al día de hoy cuentan con 22 y es uno de los países cuna de maratonistas élites. Sin irnos muy lejos, es también el país de origen de Kenenisa Bekele, el segundo mejor maratonista de la historia, con un tiempo como 2 segundos para el récord mundial del maratón. Y esta fue la historia de Abebe Bikila. Tiene efecto mariposa, tiene Rudo y Cursi y película motivacional de deporte. Digo que chido. Mi pedo es que mucha gente se queda con esa foto de que corrió descalzo y que ganó el maratón. Y no saben... Y no saben como todo lo demás que hay detrás de eso. Pero, o sea, es que yo no soy del mundo de los corredores. Pero esa foto la toman como nada más para decir, ay, corrió descalzo. Sí, güey, yo he visto un chorro de grupos y de repente vuelve a salir. O sea, y sí fue como big deal en su momento. No, y obviamente hay un está cañón, claro. Hay un gran reconocimiento en ganar un maratón descalzo. Sí, güey. Pero siento que... O sea, pero por ver eso pierden el foco de todo lo demás de historia que hizo. Que para mí se me hace más trascendental que demostrar lo que eran capaces y que a partir de ahí se generan más cosas, más corredores de este nivel, que simplemente el hecho de, mira, corrió descalzo porque no le gustaron los tenis. Sí, pues es que eso siempre hay como imágenes que simplemente creen que con una imagen se cuenta la historia y realmente no. Ajá. O sea, yo no sé eso de que murió cuadrapléjico. Ay, qué fuerte está. Sí. Y este fue el perfil de corredor de Abebe Bikila, de mi libro de perfiles de corredores con todo el conocimiento. Sí. Una historia muy interesante que la verdad yo no conocí a fondo, pero cuando lo investigué me di cuenta que la vida puede ser muy cool. Y hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz. Ella es Karina Muñoz. Te dejo sus redes por si la quieres seguir. Sígueme. Nos vemos en una próxima. Yo no corro, pero nos vemos en la próxima aventura. Y recuerda, no te asustes.